Pastor Vlado, muchas gracias por la invitación. A todos los hermanos del equipo del comité administrativo de la iglesia, traigo los saludos del pastor Juan Valle de la iglesia de Miraflores, de la Alianza de Miraflores, para cada uno de ustedes. Y me está pasando algo interesante en estos días. He tenido la oportunidad ya más de medio año atrás ir predicando casi todos los fines de semana por diferentes partes del Perú, inclusive aquí en Lima. Y a Iglesia de la Alianza donde voy, llevo los saludos de la otra iglesia. Así que traigo los saludos de la Alianza Cristiana y Misionero de Huancayo en el Tambo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y la próxima semana, este fin de semana viajaré hacia Oxapampa y de allá a Chiclayo y me gustaría llevar sus saludos. ¿Puede ser, pastor? ¿Sí? Amén. Somos la Alianza Cristiana y Misionera y creemos en este postulado de fe. Cristo salva. Cristo y Cristo viene otra vez. Esa es la esperanza gloriosa de los cristianos. Amén. Amén. Esta mañana habíamos planificado venir con mi esposa Ana Verónica, con la cual hemos cumplido hace poco 21 años de casados. 21 años de casados. Los primeros 15 años no pudimos tener familia. Fuimos al médico, una serie de exámenes, operaciones. Al final los médicos, tanto aquí en el país como en el extranjero, dijeron: ustedes tienen un caso de esterilidad desconocida, de origen desconocido. Para hacerle la historia corta, ella de manera natural no podía concebir. Así que teníamos que usar métodos artificiales, los cuales eran carísimos y encima eran microabortivos. Y para nosotros los cristianos no hay microabortivos, hay abortos o no hay abortos, ¿cierto? Como iba contra nuestros principios, entonces ella comenzó a luchar su fe y comenzamos a pensar en la posibilidad de adoptar un niño. Nos dijeron: como ustedes tienen empresa y viajan mucho, ustedes andan muy estresados, más el ministerio anda muy estresado, así que tome tal miel, tome tal trago, tome tal cosita, porque esas cosas que la gente bien intencionada nos dice para poder fecundar, ¿no es cierto? Y tener descendencia, familia. Y necesitan viajar, ustedes necesitan viajar porque tienen mucho estrés. Pero gracias a Dios ninguna de estas cosas funcionaron, viajábamos, etcétera, etcétera. Y un día, de manera natural, sobrenatural y natural, ella quedó embarazada después de 15 años contra todo pronóstico. El día que mi esposa estaba dando a luz a Caetana, así se llama nuestra primera hija, el doctor que firma el acta, ¿no es cierto?, de nacimiento de la pequeña, puso como en la historia: mujer estéril dando a luz. Gloria a Dios, mujer estéril dando a luz. Pero Dios nos había dicho en el camino que la primera venía en camino. La primera venía en camino. Entonces nosotros, si la primera viene en camino, es porque habrá una segunda, tercera, cuarta o los 10 hijos que yo quería tener. Oiga, pastor, este es un mal ejemplo, me va a decir alguno. Así que si la primera venía en camino, es que había una segunda, posiblemente, o tercera que venía. Después de 3 años, contra todo pronóstico, Ana Verónica, mi esposa, quien amo mucho, volvió a quedar embarazada, pero esta vez habían 2 saquitos embrionales en su vientre. 2 saquitos embrionales, pero por la operación y lo que ella había sufrido, tenía un riesgo muy alto. El doctor dijo: o da a luz, o ella puede con cesárea, o ella puede fallecer. Así que teníamos esa preocupación. Pero Dios es tan sabio y tan misericordioso del Señor, conoce cada una de nuestras necesidades, nada le pasó por alto. Hizo que a la semana uno de los saquitos embrionales se reabsorbiera por el otro y nació mi pequeña Renata Belén. Renata Belén absorbió la fuerza, parece que era un varoncito el otro, porque absorbió la fuerza de un varón. Es súper dinámica, súper cariñosa, muy empática a sus 3 años que ya está por cumplir. Y les prometo que si hay una próxima vez, traigo a la familia, pastor. Pero también quiero decir algo interesante que normalmente no lo hablamos nosotros los pastores y los predicadores. Durante esos 15 años pasamos por noches oscuras en nuestro matrimonio. Había momentos en que hablamos de divorcio, pero somos pastores. No diga eso, por favor, porque los pastores no pecan y no hablan de esas cosas y no pelean. Pasamos por momentos duros en nuestra vida, muy duros. Pero Dios fue misericordioso. Vienen a mi mente las palabras de aquella canción, Nuestra Barca. Marco Vidal, ¿recuerda? Nuestra barca hizo agua muchas veces por la noche. Y si no se hundió, no fue por nuestra habilidad, sino por su gran amor y por su gracia que nos sostuvo. Así es la vida familiar. La familia pasa por momentos difíciles. La familia será y es el núcleo de la sociedad. Para destruir a la sociedad necesitamos golpear fuerte a la familia.
Y eso es lo que vemos en estos días, cómo se golpea la familia con ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios, diabólicas, perversas. La familia es el núcleo de la sociedad. Destruimos la sociedad golpeando a la familia, su familia y mi familia, a través de las redes, a través de los medios de comunicación y a través del día a día, hablando con la gente, la manera de pensar de la gente, se puede destruir una sociedad. Cuando venimos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 33, léalo conmigo, por favor. Creo que está aquí, lo van a poner, si lo leemos juntos. Efesios 5:33. Mire, dice, por lo demás, 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire el versículo siguiente, 6:1. ¿Lo tiene 6:1? Sí. Hijos, miren, hijos, vamos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, ¿qué dice ahí? Por favor, léalo conmigo. Vosotros padres, no provoquéis a ira. ¿A quién? Sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hablar hoy acerca de la familia y la crisis financiera por la que atravesamos las familias hoy en día. Pero al venir a la palabra de Dios, yo encuentro en este pasaje 6 verbos. Amar, ¿cierto? Respetar, obedecer, honrar. ¿Qué más? A ver, ayúdeme. Honrar, no provocar, ¿cierto? Provocar y criar. Esos 6 verbos los puso Dios para que nosotros podamos trabajar, es decir, la familia demanda trabajo y esfuerzo de quienes la dirigen, de todos los que la conforman, de todos los que participan. Hay 6 verbos en estos 5 versículos que nos habla de que para tener una familia que funcione contra una familia que no funciona, usted y yo necesitamos trabajar el carácter desde adentro hacia afuera. Amén. Usted debe amar a su esposa como Dios le amó en Cristo Jesús. Como Dios amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Jesús a la iglesia? El amor de Jesús fue con sacrificio, fue un amor puro, fue un amor que cuidaba de la mujer como se cuidaba a sí mismo, inquebrantable. Ella era y es parte, como si fuese un miembro de su cuerpo, y hacerle algo es como desgarrar aquel músculo, aquel miembro de su cuerpo. El amor de Jesús. Cuando amo a mi esposa, y cuando amo a mi esposa, muchas veces lo único que hago es transmitir mi dolor o el mal amor que yo aprendí en mi casa, en mi hogar. ¿Cómo puedo lograr una familia que funcione? Una familia que funciona es aquella familia en cuyos miembros se respetan, se aman, se toleran, donde hay amor, donde hay gratitud, donde hay deseo de volver, donde se puede tener diferencias, donde podemos discutir, pero no nos hacemos daño, no dejamos mal al esposo o a la esposa ante los hijos, ni los hijos ante los padres. Es una familia que funciona. Una familia que funciona siempre crea el lazo y el vínculo para que todos volvamos una especie de lugar de refugio. Frente a cualquier situación, yo quiero volver a él, a ese lugar. No tengo que ir donde el pastor, donde mi primo, donde mi tío. Yo quiero venir a mi hogar, y no porque esté mal ir donde el pastor, sino que trabajamos de tal manera para que nuestro hogar se convierta en un lugar de refugio. Hace unos días atrás, yo me acerco donde Caetana, ha cumplido 6 años, mi pequeña, la primera. Y le digo a Caetana estas palabras: Caetana, te amo con todo mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado. Y después voy donde la pequeña de 2 años que está mirando y le digo lo mismo. Pero cuando trato con Caetana, le digo: Caetana, te amo con todo mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado. Ese es el amor. Quiero que sepas algo en mi vida. No hay nada que tú hagas, pequeña. No hay nada que tú vayas a cometer que haga que papá te deje de amar. Y estoy pensando cuando ella crezca, y lo peor que pueda hacer, nada apartará mi amor hacia ella. ¿Acaso no es lo que yo veo en la Biblia y entiendo en la palabra de cómo Dios me mira a mí a través de Cristo? No hay nada que usted haga, no hay nada que yo haga por el cual Él deje de amarme. Me ama a pesar de que soy como soy. Amén. Le ama a pesar que usted es como usted es. Yo le digo eso a mi pequeña, ¿sabe por qué? No recuerdo
en toda mi vida un momento en que mi padre me haya dicho: yo te amo, hijo. Y como mi padre no me lo dijo, yo también lo voy a hacer con mi hija. Nunca le diré que la amo. Yo vine a la cruz un día. Yo vine a Jesús y a pesar que he fallado 1000 veces, Él me otorga su gracia, su perdón y su amor. ¿Cómo no voy a ir con el mismo tipo de amor y decirle: yo te amo y no hay nada que tú hagas que aparte mi amor por ti? Lo segundo que hacemos con mi esposa Verónica es: Caetana, crear un lugar de refugio en nuestro hogar. Queremos que nuestro hogar, nuestra familia funcione. Y ahí están los 6 verbos que nos ayudan cómo funcionan, donde todos trabajan. Los hijos tienen responsabilidades, los padres tienen responsabilidades, y los padres tienen responsabilidades con los hijos, y los hijos para con los padres. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El segundo ejemplo que hacemos con mi esposa, con Caetana, es: Caetana, no importa lo que tú hayas hecho, siempre podrás venir a tu hogar. Y no importa en qué lío te metas, papá y mamá estaremos aquí para ayudarte a que tú resuelvas el problema. A los 5 años, una tarde después del colegio, de la escuela, el kinder, el inicial, viene la pequeña. La mamá la mira y se da cuenta que algo hay, esa mirada de mamá, se da cuenta que algo tiene en sus ojitos. Y le dice: bebé, ¿qué ha pasado? Y ella entra y dice: mamá, he cometido algo grave. ¿Qué puede cometer una niña algo grave? ¿Quién mató? Dije yo, ¿no es cierto? ¿Qué robó? Mamá le dice: ¿qué pasó, Caetana? La profesora hizo una pregunta y dijo: esta mañana, ¿quiénes se levantaron y tendieron su cama? Y todos los compañeritos levantaron y movieron sus manos. Y yo no lo había hecho, y yo también levanté mi mano y le dije: yo, profesora, he mentido, mamá. Yo no tiendo mi cama en las mañanas. Y te aseguro que ninguno de tus amigos. 5 años. Mamá le explicó de qué se trataba. Oró con ella y le dijo: aquí todo murió, terminó. La niña jugó. Al día siguiente la mamá la lleva al colegio. Cuando Caetana está entrando a la escuela, mamá llama a la Miss y le dice: Miss, por favor, quiero hablar con usted. Se acerca a la profesora y antes de que la mamá diga algo, ella sale y dice: yo quiero hablar con usted y quiero pedirle perdón, porque usted preguntó cuántos habían tendido su cama y yo no he tendido mi cama. La profesora la abrazó, sus ojos se cargaron de lágrimas, y mi esposa también. Y la pequeña estaba firme, porque la seguridad, el lugar de refugio, pueden funcionar nuestras familias, pueden funcionar, queridos hermanos. ¿Y cómo funcionan? Tenemos el ejemplo: marido, ama a tu mujer. Es que yo no la amo. ¿Qué parte de no amar no has entendido de la palabra de Dios? Amar, respetar, tolerar. Es que, pastor, yo me casé con ella y cuando me casé todo era ilusión y bonito. Claro, ella le presentó la mejor cara, se maquillaba y puso sus fotos en el Face y salía la chica más guapa del mundo, y usted también. ¿No es cierto? Porque el enamoramiento tiene eso de falso, de engañarnos y presentar realmente una cuarta parte de lo que somos realmente. Y usted se enamora de la cara bonita, y usted se enamora del cuerpo bonito de la chica y el cuerpo bonito de su chico. Y así su nariz sea grande, chica, enana, chalto. Usted se enamora de él y para usted es el hombre más churro del mundo y la mujer más churra del mundo, ¿cierto? Luego, cuando nos casamos y pasan los tiempos del enamoramiento, de la intimidad sexual y todo eso, nos quedamos con lo que él verdaderamente es y ella es. Y muchas veces resulta que el príncipe azul era el sapo verde que se convirtió. ¿Ah? Y la princesa no era tan princesa. Y usted descubre ahora que él tiene un carácter de perro bulldog, no vacunado, rabioso y con pulgas. ¿Ah? Mamá ronca, mamá reniega, quiere que todo le hagan. Es un patrocito de fondo. Y su mamá, ¿qué le dice a usted? Hija, así son todos. Así es tu padre. ¿Y usted qué dice? Me casé, no hay vuelta atrás. Porque nos casamos ilusionados y dejamos de mirar lo más fundamental, lo importante, conocer a la persona para descubrir por lo menos el carácter que tiene el patroncito o la princesita. Pero a pesar de eso, puede funcionar nuestro matrimonio, puede funcionar, porque la voluntad de Dios es que funcione. Y cuando Dios pide algo para nosotros, debemos entender que es su voluntad. En segundo lugar, que Él desea y que es posible hacer eso. Y en tercer lugar, Él nos dará todos los recursos para que su voluntad se cumpla en nuestras familias. Amén.
Entonces Dios dice que sí puede funcionar y podemos tener familias que funcionen. Sí. Las familias que no funcionan o disfuncionales son aquellas donde no se puede discutir porque terminan agrediéndose y a veces llegan hasta los golpes, el maltrato físico, psicológico. Las familias que no funcionan o disfuncionales son aquellas donde no hay respeto, donde no hay tolerancia, donde hay amargura, donde hay dolor, hay deseo de venganza. Y eso lo reflejamos sobre nuestros hijos. ¿Has visto cómo es tu padre? ¿Has visto cómo es tu madre? Así eres tú, así eres tú. No funcionan. Las familias disfuncionales son disfuncionales no por la manera en que están conformadas. Puede ser que su hogar sea un hogar donde el abuelo esté criando a los nietos. Los padres viajaron o fallecieron y el abuelo tomó la responsabilidad. O los tíos, o una madre soltera, o un padre solo, una madre sola. No es disfuncional por la manera como está conformada, sino una familia disfuncional es la familia disfuncional porque entre sus miembros hay dolor en el corazón, heridas no sanadas. Heridas no sanadas. Y cuando vengo a la palabra de Dios en Éfeso me dice Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para salir de la disfuncionalidad a una familia que funcione? Para salir de una vida de fe apática, una vida de fe superficial a una vida de fe profunda. ¿Se da cuenta? ¿Me está entendiendo? Están todos callados. ¿Se durmieron, pastor? Ahí están. Si usted se duerme, levántelo al del costado, ¿sabe cómo? Con un puño santo. Choque el puño, choque. El puño santo. Ahora bien, esto es lo que dice la Biblia acerca de las familias. Pero cuando vengo a la palabra también encuentro que Dios es el más interesado en las finanzas de la familia, en las finanzas suyas y las mías. Usted sabe muy bien, porque lo hemos escuchado muchas veces, que en la Biblia hay más de 500 versículos que nos hablan de la oración, y hay más de 500 versículos que nos hablan acerca de la fe, y más de 500 versículos aproximadamente que nos hablan de la vida eterna. Hay 360 versículos que nos hablan de no temas, 365, que nos dicen no temas, para que cada día no tengamos temor y depositemos nuestra confianza en el Señor. Pero cuando se trata de economía y el manejo de los bienes, encontramos 2.350 versículos que nos hablan de cómo manejar y administrar nuestros bienes. ¿Y por qué? Dicen algunos. ¿Por qué hay tantos versículos? Porque Dios es el más interesado en tus finanzas. El resultado de tu buena o mala administración revelará quién ocupa el trono de tu corazón. El resultado de tu manejo económico revelará quién ocupa el resultado de tu corazón. Algunos piensan que ser rico es malo y pecaminoso. Entonces me voy hacia el otro lado, la pobreza, porque la pobreza agrada a Dios, porque los pobres entrarán al reino de los cielos, mientras que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Y esto es una mala interpretación. Usted ve en la Biblia como Job en la Biblia, como Abraham, como David, como Salomón, Isaías, Jonás, su familia, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. En el Nuevo Testamento había mujeres que sostenían económicamente el ministerio del apóstol Pablo en ciertos lugares. Y usted se da cuenta que eran personas ricas económicamente, pero eran mucho más ricos en fe y en una vida que glorificaba al Señor. La pobreza tampoco es un impedimento para acercarnos a Dios. La pobreza que denigra, la pobreza que esclaviza y que nos lleva a vivir humillados constantemente, es la pobreza que a Dios no le agrada. Y a veces, o muchas veces, la pobreza puede ser el resultado de nuestra mala administración. Queridos hermanos, yo trabajo desde los 11 años de edad y tenía papá y mamá vivos. Y trabajo de los 11 años para sostener mi alimentación y para cubrir mi techo. Y conversaba con algunos amigos pastores cuyos padres los habían abandonado, a uno de ellos a los 18 días de nacido. A otro se fue con otra mujer cuando ya eran adolescentes. Y me dice, Pierre, es que tú no sabes lo que se siente. Y yo le digo, mira, pero yo tenía papá y mamá, y eso tal vez es mucho peor. Porque si no hubiera tenido papá y mamá, yo hubiera justificado la realidad. Pero teniéndolos. Y muchas veces la mala administración nos lleva a vivir en pobreza, y en pobreza que esclaviza. El problema no es ser pobre.
El problema es vivir en una pobreza que esclaviza y que nos hace dependientes de las dádivas de la gente. Y nos acostumbramos a vivir de dádiva en dádiva y extender la mano para que me den y me sigan dando. ¿Por qué decimos esto? Porque una buena administración de sus bienes y de su economía traerá tranquilidad en primer lugar a su vida, a su familia, pero una mala administración traerá desasosiego a los suyos. Por eso tenemos que trabajar por el bienestar de nuestra familia. Nuestra familia es el tesoro más precioso, el patrimonio más grande que Dios nos delegó a nosotros. A nosotros como varones, a usted como mujer, es el patrimonio más grande que Dios nos dio. Y debemos trabajar para que esta funcione y funcione bien conforme a sus propósitos y no sea disfuncional. Ahora bien, quiero llevarle a una de las parábolas que a mí me impresionó mucho. Y aunque voy a hacer un poco una interpretación alegórica para algunos estudiosos de Biblia, quiero que usted pueda sacar principios en esta parábola para mejorar nuestras finanzas. De las 38 parábolas que aparecen en la Biblia, 38, 16 de ellas hablan de economía y finanzas. En Mateo capítulo 25, por favor, versículo 14, Mateo 25, versículo 14, se nos habla de la parábola de los talentos. Una parábola, como usted sabe, es una ilustración de una verdad moral, religiosa, mediante una comparación extraída de la vida corriente. Y en esta parábola, el Señor Jesús la está contando al público y dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo le hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil le echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos intérpretes hablan y dicen de que esta parábola de Jesús, él enseña la importancia vital que tiene el uso que el hombre le da a los dones, a las capacidades que Dios le da. Y otros dicen: no, esta interpretación tiene que ver con la venida del Señor, que cuando Él regrese avergonzará a los malos siervos de los buenos siervos. Pero cuando yo leo el versículo 18 y el 27, en los 2 versículos se repite: ¿qué has hecho con mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? No habla de capacidades externas, habla de dinero. Y yo quiero aplicar esta parábola para el dinero, y tal vez alegóricamente, pero quiero sacar principios para nosotros. Y es interesante porque a los 2 hombres que multiplicaron al 100%, dice que recibieron de acuerdo a sus capacidades. No sabemos si tenían títulos universitarios, no sabemos si eran economistas, tal vez dudo que lo hayan sido. Pero lo que yo sí creo es que estos hombres tenían la capacidad y la claridad para tomar los 5 talentos, para tomar los 2 talentos y negociar, dice la Biblia. Negociaron, fueron y negociaron. Es decir, inmediatamente comenzaron a trabajarlo. La palabra negociar, tanto en el diccionario como en el griego, es
comprar, vender, reproducir, comercializar, negociar. Así que estos fueron inmediatamente y comenzaron a comprar, a vender, a trabajar el dinero. Los 5 talentos y los 2 talentos, a cada uno conforme a su capacidad. Es que yo gano poquito y el hombre de allá gana mucho. Conforme a su capacidad. Trabajaron y el resultado fue trabajo. Hablaba con un empresario y él me dice, la única manera de salir adelante, miren, mundano, la única manera de salir adelante es trabajo. Trabajo y trabajo. Él es mundano. Para él es trabajo. Fueron, trabajaron y salieron adelante. Cuando empezamos la empresa con mi esposa, yo tenía, permítame la expresión, venía como Adán y Eva, desnudo, no tenía nada. Y empezamos nuestra empresa con 2 soles 50. A veces llegan estudiantes de administración y dicen, mira, me gustaría saber cómo empezaste, iniciaste tu empresa. Y vienen 10 muchachos, 5 muchachos, 2 muchachos, 2 muchachos. Y nos sentamos para ayudarle, cómo empezamos, cuáles fueron los principios para poner la empresa en marcha. Y cuando uno de las preguntas, ¿cuál fue el capital con la que ustedes empezaron? Hermanos queridos, ¿saben con cuánto de capital empezamos nuestra empresa? Con 2 soles 50. Entonces dice, 25,000. 250,000. 2,5 millones. 250 le digo. $250,000. 250. Y saco 2 monedas de 1 sol y 50 centavos. Con esto empecé. En la época de recesión de Fujimori. Pero si él hace cosas imposibles, ¿por qué no puede levantar? Porque Dios no depende de la crisis, Dios no depende de la economía, Dios no depende del trono de los presidentes. Los tronos de los presidentes tambalean, ¿no es cierto? El trono de Dios permanece firme para siempre. Amén. Y me cogí de esa promesa. Tu trono es firme para siempre y tú has dicho que me bendecirás y me bendecirás y me sustentarás para siempre. Y yo no quiero levantar las manos como la propaganda. ¡Hey Dios, mándame unos mangos! ¿No es cierto? Y le cayó mangos al joven. Yo tengo que esforzarme. Mi suegro me conoció, un hombre con mucho dinero, con muchos bienes. Y yo estaba en el seminario bíblico, poco le podía ofrecer a mi esposa. Poco, muy poco. ¿Verdad? Los pastores dependemos de una economía diaria. Y a veces no hay, como todos ustedes pasan por necesidad, también pasamos por necesidad. Mi suegro, un hombre de mucho dinero, muchos bienes, socio de algunos clubes importantes, me sienta y me dice, ¿tú vas a ser pastor? Sí. Mi hija va a ser odontóloga. ¿Qué le ofreces? Y yo le digo, tengo pozos, tengo ganado y tengo tierras. ¿Qué tal? Mi suegro dijo, gloria a Dios. He aquí el hombre para mi hija. A ver, cuéntame cómo es eso. Le digo, mire, hay veces en que caigo en los pozos de desesperación y angustia que tienen todos los hombres. Tengo tierras en las uñas y bajo la cama, le digo. Y tengo ganado el cielo por Cristo Jesús. No, querido hermano. Luego de conversar con él, le dijo a mi esposa algo que después ella me contó. Este muchacho es trabajador y esforzado. Puede usted tener 20 títulos y hay que empujarlo toda la mañana que salga de la cama a buscar trabajo. Puede no tener trabajo, pero usted es trabajador y esforzado. Y puede buscar títulos. ¿Me dejo entender? Trabajo. 2 soles 50, ¿cómo salimos adelante? Mi horario de trabajo, yo era el único socio, dueño, trabajador de la empresa. No tenía local, no tenía tarjetas de presentación, no tenía una razón social, no tenía RUF, no tenía nada, nada. ¿Cómo hizo Dios? Yo pienso que a veces Dios diría, me está metiendo en problemas, ¿qué voy a hacer con él? Pero Él ha sido misericordioso. Hemos pasado mucha hambre, mucha necesidad como familia. A veces habían días en que no sabíamos qué íbamos a comer. Habían días que no sabíamos dónde íbamos a dormir aquella noche.
Tenía que orar sin conocer a Dios y decirle: Señor, mis amigos salen con pantalones de jean y yo tengo los pantalones de mi padre de sastre de gabardina. ¿Se acuerda esa tela antigua gabardina? Que mi mamá los vuelve a hacer para mí. Y me he visto como, con 12, 13 años, me he visto como un viejo de 50 y... tengo 50. ¿Hasta cuándo será mi situación así? Y Dios nos enseñó el principio del trabajo. Pablo le habla a los tesalonicenses: trabajen, no sean ociosos, trabajen, esfuércense. Y aquí en Villa hay gente muy emprendedora, hay gente muy trabajadora. Pero la clave es, yo recuerdo que levantaba a las 7 de la mañana, estaba en la calle y a las 12 de la noche terminaba mi trabajo. Y dije: este año será un año de siembra, pastor. Este año no será año de cosecha, no tendré tiempo para muchas cosas, pero los que sembraron con lágrimas, porque mis principios eran bíblicos. Yo no estudié administración de empresas, yo no estudié gerencia comercial, yo tenía la Biblia y estudiaba la palabra de Dios. Así que estos principios de la Biblia eran los que marcaban mi vida de trabajador. Y decía el pasaje: los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo, ¿cierto? Hablando de la predicación. Y yo lo tomaba eso también para mi vida de trabajo. Tengo que sembrar con lágrimas, con sacrificio, con esfuerzo, con disciplina. No puedo darme el lujo de levantarme a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, cuando hay necesidad en mi familia. Oh, perezoso, contempla las hormigas, dice el Señor. Qué vergüenza que un hombre completo con dones, talentos y capacidades tenga que mirar las hormigas para que le enseñen cómo trabajar. Por eso Pablo reprende y dice: reprendan a los ociosos, reprendan a los de ánimo doble, enséñenles a trabajar y que esforzándose puedan sostener con sus manos sus vidas y puedan ayudar a los que pasan también necesidad. Y así fue. Comenzamos a sembrar con lágrimas, ajustando el dinero, que ahora lo vamos a ver, con lágrimas, con sacrificio, y comenzamos a ver la cosecha. La reunión semana pasada con los trabajadores en la empresa: crisis, este año será un año de siembra. Bajaremos los costos fijos, bajaremos los costos diversos, el agüita, la gaseosita, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en unos minutos. Trabajo, y puedes multiplicarte y llegar de resultado como 100% de efectividad. Yo siempre digo: si te reúnes con gente con pensamiento mediocre, si te reúnes con gente que piensa en cuanto a la economía como Mickey Mouse chiquitito, tú pensarás como Mickey Mouse chiquitito. Si te reúnes con gente sabia, tú vas a ser sabio. Pero si te reúnes con vagos, con acomplejados, siempre sacarán a relucir sus complejos de inferioridad y tú quedarás paralizado. Júntate con gente que de la misma congregación, que ha salido adelante, que está saliendo adelante. Consulta con tu pastor, con tus líderes, con los hermanos que manejan mejor su economía y que tú puedes percibirlo. Y decir: ¿cómo hago esto? No sabía yo de administración. Un día voy a una obra. Esto no estaba aquí, así que lo voy a contar, ¿eh? No lo graben porque todo el mundo después va a venir a pedir un préstamo. Voy a una obra en el nombre del Señor. Ya tenía un poquito más de 2,50 soles. La obra era de $60,000. Oh. O sea, el ingeniero me dice: he visto todo lo que ustedes hacen. Me dice: Pierre, muy bien, el contrato va a ser tuyo y necesito que nos des de carta fianza una garantía de la mitad. Perfecto, yo le traigo la carta fianza. Cuando salí dije: ¿qué cosa es una carta fianza? Yo le traigo la carta y pensaba que era pedirle a alguien una carta, ¿no? Como que escribir un correo. Yo tenía 23, 24 años por ahí. Me voy al banco. Como todos los días iba al banco, movía la plata y sacaba la plata, voy y le digo al administrador: oye, necesito una carta fianza. Me dice: sí, te la podemos dar. ¿Cuánto tienes de ahorros? Y veo mis ahorros, no llegaban, pero no llegaban ni a 3 cifras y no superaban los $200. Me dice: necesitas tener $30,000 para que tú le entregues eso como mínimo, para que tú le entregues eso mientras tú vas recibiendo esa plata y mueves el capital. No tenía, pastor, no tenía cómo hacerlo. Y yo le había dicho al hombre que yo le iba a hacer el trabajo. Y él estaba confiado. Me dijo: la obra es tuya. Así que me dio, no sé cómo, me dijo: toma el presupuesto de la competencia, la obra es tuya. No quiero saber más de nadie, tómalo. Yo tenía el presupuesto de la competencia. Me fui para la empresa que yo represento y le dije al dueño: esta obra es mía. Me dan la carta fianza y la hacemos. ¿Qué dice usted? Me mira y me dice: Pierre Barreteada,
sé que eres un buen muchacho. Era un japonés. Sé que eres un buen muchacho. Agarró el teléfono, llamó a su gerente comercial y le dijo: ven, dale la carta de fianza por este monto al muchacho. Jamás en mi vida yo había visto $30,000. Jamás. Me sentía el dueño del mundo, caminando con una carta de $30,000. Puedo fugarme a otro mundo. Llevé la carta, cumplimos. Dios fue bueno. ¿Quién le da una carta de fianza hoy? Porque usted se llame María Antonieta de las Nieves. ¿Quién le da una carta? Pierre Retiaga, Blau Mason. ¿Quién le da una carta de fianza? Y no fue la primera, fueron muchas cartas de fianzas. Trabajo, esfuerzo, dedicación, confianza en el Señor. Busque siempre honrar a Dios con todo lo que haces. Y póngale corazón, hazlo con amor. Tal vez este sea el inicio nuevo en tu vida, como una expresión de tu adoración. Pero está el otro muchacho, el que tiene un talento. Miren lo que hace el muchacho, lo que refleja en su corazón. ¿Qué dijo? Tuve miedo. ¿Y qué hizo con el dinero? Como la avestruz lo escondió. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? ¿Quién esconde un dinero? ¿Quién tiene miedo? ¿El que tiene 2,50 soles? No. Tiene miedo el que tiene problemas en su alma, no solucionados. Y todos nosotros tenemos problemas en el corazón. Y este muchacho vivía esclavo de su propio corazón, de sus propios temores. Querido hermano, cuando tú recuerdas tu pasado vergonzoso, cuando tú recuerdas tu pasado de dolor, muchas veces lo único que haces es pierdes la perspectiva del futuro. Te llenas de temor, te llenas de venganza, de odio, le echas la culpa a tu papá que no te dio, que sí te dio, que no te dio, que te quitó, que no te dio, como al hermano, como al primo, como al vecino. Y comienzas a mirar tu pasado y vives esclavo de tu pasado. De tu pesado, no pasado, de tu pesado. El pasado no sanado esclaviza y genera dolor y te tira hacia abajo. Por eso digo, muchos de los problemas de las pobrezas en nuestro país no solamente son porque hay necesidad, sino que muchas veces son por mal manejo, administración de nuestra economía o por problemas no resueltos en el corazón. Yo nací para que me dieran consejería con jóvenes adultos que no se han casado. ¿Por qué no se casas? Mira, Pierre me dice, mi economía solamente me da para mí, gano sueldo mínimo, alquilo una habitación pequeña, me alcanza para comer, algunos pasajes y con la justa ahorrar casi nada para alguna cosa que en futuro quiera comprarme. ¿Cómo puedo tener yo una persona a mi lado? Lo que él está demostrando es que no tiene capacidad de mejorar, no tiene capacidad no mira más allá, no tiene esperanza. Él vive de su pasado. Así me criaron, así fui y así fui yo. Cuando hablo con mis hermanos y me dicen, y permita que use el ejemplo esta mañana, no siempre hablo de mí, pero quiero ilustrarle las luchas. Estamos reunidos mis hermanos y dicen, negro, así me dicen. Usted no escuchó esa parte. ¿Sabes qué? Si tú no hubieras conocido al Señor, ¿qué hubiera sido de tu vida? Y uno de ellos en broma me dice, hubiera sido burrier, hubiera sido sicario, cualquier otra cosa. Pero Negrito dice una de ellas, el Señor ha sido tan bueno contigo y tan bueno con nosotros a través de tu cuidado. Mire, a veces yo no me había enterado de que les he podido ayudar a todos ellos de alguna u otra manera. Porque cuando comienzas a ver la mano de Dios, cuando comienzas a administrar, cuando comienzas a sanar tu dolor, tus heridas del pasado, la mano de Dios, tu futuro se torna con esperanza y tu futuro es Jesús para siempre. Porque el propósito de mejorar nuestra economía es vivir la vida abundante que Jesús promete, ¿no es cierto? Vivir en tranquilidad de alguna manera, si se puede llamar tranquilidad, pero sobre todo honrar con todos mis bienes a aquel que me los dio. Aquel que me los dio. No quiero tener riquezas, dice Pablo, porque no vaya a ser que me olvide de ti, pero tampoco quiero tener pobrezas, porque vaya a ser que me olvide. Quiero vivir con lo justo, lo necesario. Ni las riquezas son contrarias a la fe, ni la pobreza es contraria a la fe.
En ambos casos, las dos que se van al extremo y denigran al ser humano son contrarias a Dios. Amén. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, este muchacho saca a relucir todo lo que hay en su corazón. Familia, venía de una familia disfuncional. ¿Se da cuenta? ¿Qué le habían enseñado los papás? Seguro le habían dicho lo que muchos de nosotros hemos recibido. Tú no vales para nada. Tú siempre vas a ser un bruto. Por eso cuidemos lo que hablamos con nuestros muchachos. Le dije al pastor, he querido combinar el tema de la familia y la economía. He tratado de buscar un nexo entre los dos. Cómo uno puede resultar en una bendición o en una maldición para nosotros, nuestros hijos. No vales para nada. No recuerdo una palabra de te amo. Tal vez sí la hubo, pero no recuerdo porque las palabras siguientes quedaron más fuertes grabadas en mi mente. Pero yo sé que Él me ama. Queridos hermanos, cuando venimos a la Biblia, permítame, vemos que Dios nos dio dones, es decir, capacidades, nos dio talentos, también nos dio dones espirituales. Permítame, por favor. Perdón. Pero dice la palabra que Dios también colocó arte, colocó ciencia, colocó de su Espíritu Santo en nosotros. Nos dio capacidad creativa a usted y a mí. Dios no lo hizo para que usted sea el hazmerreír del diablo. Dios lo hizo con un propósito. Y su propósito siempre fue que su nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Usted sabe muy bien esta historia médica. Cuando su papá y su mamá se juntaron, 200 millones de espermatozoides viajaron a través de un conducto para fecundar al óvulo y solamente uno nomás fecundó. Y ese uno es usted. Y ese uno es usted, soy yo. Competimos con millones desde antes de nacer. Dios no hizo desperdicios. Dios hizo hombres y mujeres y le dio capacidades extraordinarias. Los dotó con ciencia, con arte, con creatividad, con dones, con talentos. Y tenemos que poner todo esto y sacarlos a relucir para la gloria de Dios. Y sacarlos a relucir y a trabajar para que la gracia y el poder de Dios se perfeccione también en nosotros. ¿Qué hacemos con nuestro manejo financiero? Yo siempre le digo a las personas, hagan estas 4 cosas. Disminuya sus gastos relativos. Es decir, usted gana una cantidad. Y el problema, como dice el doctor Panasiuk, es que todos nosotros podemos vivir con el 80% de lo que ganamos. Escuchen, todos podemos vivir con el 80% de lo que ganamos. El problema no es cuánto entra de dinero. El problema mayor es cuánto gastamos de lo que entra. Si sus gastos son mayores a sus ingresos, usted está en bancarrota. El primer mes en deuda, el segundo mes endeudado hasta más no poder y el tercer mes en bancarrota total. Por eso es necesario bajar nuestros gastos relativos. Nuestros gastos relativos, les voy a llamar así relativos para poder entenderlos, son aquellos en los que no son prioritarios. Por ejemplo, tengo un amigo que todos los días toma Coca-Cola de 3 litros y él me dice, Pierre, en mi casa consumimos mínimo una botella de 3 litros de bebida gasificada, Coca-Cola. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? Creo que 10 soles más o menos, todos los días. Él no tiene una economía muy buena que digamos. Si usted suma los 10 soles por 10 días, ¿cuánto viene a ser? Por 30 días, por 12 meses. Los agarré. No eran tan buenos matemáticos. A ver, 30 por 12. Claro, ¿quién da más? ¿Cuánto al año? 3.600 soles. 3.600 soles, más de 2 sueldos mínimos. En Coca-Cola. Y si a eso le suma el bizcochito, ¿no es cierto? Y si a eso le suma el turroncito y el chiclecito, y si tiene algún vicio como el cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted reduce esos gastos relativos, no necesarios importantes, usted podrá más bien pagar un mejor transporte.
Habrá 3.600 soles al año para la medicina o cualquier contingencia, sea ropa, sea medicina, sea salud, sea lo que sea en la familia. Los gastos fijos debemos cuidarlos y bajarlos en la medida de lo posible, es decir, luz, ¿cuánto pago de luz, de agua, de transporte, de alimentación? Y debemos alimentarnos bien, porque los peruanos comemos muchos carbohidratos, papa, camote, yuca y arroz. Y estamos gordos algunos. Ya se da cuenta que mi camisa en cualquier momento sale volando el botón. Y pensamos que estamos bien alimentados. ¿Y se puede mejorar la alimentación gastando menos? Sí se puede. ¿Mejor alimentación cambiando hábitos? Seguro que sí. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se vuelva vegetariano ni vegano, nada por el estilo, ¿cierto? Y las mujeres, las madres se entienden bien. Tengo deudas, no sé cómo pagarlas, son muy caras las deudas. Vaya y refinancie su deuda al punto de que usted pueda pagar. Tal vez tenga que pagar algunos años más, pero va a poder vivir y no morir cada mes. Va a vivir y no morir. Y en tercer lugar, yo sé que aquí hay gente que recibe algunos bonos del gobierno. Reciba los bonos, pero no haga como muchos de mis trabajadores. Todos ellos, la gran mayoría, siendo trabajadores y no ganando poco, les llegó el bono que dio el gobierno por pandemia. 700 soles. Y yo decía, voy a ver si a mí también me toca, y a mí no me dieron, pero ni las gracias. Así que veo, ¿qué vas a hacer con esta plata? Ah, jefe, me voy a comprar el celular que me hace falta. Cambiaron de celular, cambiaron de peinados y de zapatillas. Jóvenes, usted hubiera mejorado, ¿no es cierto? Usted hubiera hecho algo mejor con su plata, ¿cierto? También me compré el celular, pastor. ¿Ah? No nos alcanza. Pero miren las zapatillas que tiene. Miren el celular que tiene. Nos decimos pobres y tenemos celular caro y tenemos zapatillas caras, ¿no? Carteras caras, maquillajes caros. ¿De qué estamos hablando? De un buen manejo de nuestra administración. Administrar bien nuestros bienes porque honra a Dios y porque demuestra quién gobierna su corazón. Panasius dice, usted puede vivir con el 80% de lo que ingresa, el 10% debe ahorrarlo y el otro 10%, si usted es creyente, debe diezmarlo al Señor para que vengan las promesas. Y alguien le dijo, y si no es creyente, entonces que use el 10% para ayudar a los pobres. Vaya donde el vecino pobre y cómprele un pollo, un arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿se puede vivir? Claro que sí. Querido hermano, tenemos que reinventarnos. Esta pandemia trajo mucho dolor. Gente muy querida, gente de familia cercana, muertos, fallecidos. Algunos les recortaron el sueldo, a otros mitad de trabajo. Y conozco dos jóvenes de una iglesia, los dos trabajaban en una gerencia en la misma empresa. Así que me imagino que los jefes dijeron, hay que en pandemia sacar a uno de ellos. Y sacaron al varón. Y a la mujer le dijeron mitad de sueldo. El varón inmediatamente creyente dijo, no puedo estar sin trabajar. Tengo que hacer algo con este poco dinero que tengo. ¿Qué cosa sé hacer? Bueno, yo la verdad soy un buen gerente y me encanta la cocina. Esto es verdad, le encanta la cocina. El hombre, tú le dices, vamos a hacer un almuerzo en la iglesia y él, yo me encargo de la cocina. Y el bandido parece que cocina rico. Así que en pandemia él se hizo, para ella y su esposa cuando llegara le hizo una hamburguesa especial. La comieron, la esposa dijo, qué sabrosa tu hamburguesa. Invitaron a alguien más. Ese alguien más pasó la voz. Al final, le cuento la historia larga, corta, él comenzó a hacer hamburguesas en su casa y las enviaba por delivery y cobraba bien la hamburguesa. Y resulta que ganaba más haciendo hamburguesas que en la empresa que trabajaba gerenciando. La esposa lo vio y dijo, ¿sabes qué? Yo renuncio. Y pusieron una empresa de hamburguesas, un lugar de hamburguesas. Y les va bien. Hay una señora cerca por donde mi empresa compra todos los materiales logísticos. Ella es una peruanita del Perú profundo y usa su pollera y viene con su niñito amarrado atrás y tiene un carrito como de mercado, de cochecito de mercado, de supermercado, esos metálicos. Ella trae piñas en una caja, las pela y corta en rodaje y las pone en una bolsa y todos los que pasan por esa avenida transitada en La Victoria le compran la naranja, las piñas. Vende 120 soles diarios en piña. 120 soles diarios. No tiene primaria.
sabe con la justa leer unas cuantas palabras, pero es muy trabajadora. 6 de la mañana ya está en el mercado de frutas, 5 de la mañana. Compra barata su fruta y de ahí se viene hasta la Victoria con su coche y su niño atrás. Y se para en su esquina y todos los días hace 120 soles. No le ponga por 30, póngale por 24. ¿Cuánto es? Usted sabe mucho de matemáticas. Ah, no, me dijo un joven, pero yo no voy a vender piña, pues pastor, no se pase. Yo sí vendería piñas, le dijo. Yo sí vendería piñas. Por alimentar a mi familia, vendería hasta mis riñones. Tengo la mala costumbre cada vez que voy a una iglesia y me preguntan y los jóvenes, ¿y qué hacen los jóvenes? ¿No? De pronto dicen, ¿usted tiene empresa así? ¿Qué hace? ¿Y tú qué haces? Yo estoy queriendo abrir un negocio y ¿sabes qué me pica esa palabra negocio? Es una cosa que me electriza. ¿Y qué negocio quieres poner? Estás buscando un socio. Estás queriendo un socio, pastor, pero yo no tengo socios y no los pienso tener. Mi socio es mi jefe, no solamente es mi socio, es mi dueño, es mi jefe, y en cualquier momento me puede decir, estás despedido, ¿no es cierto? Así que trato de portarme bien. Pero ellos comienzan a contarme sus planes. Quiero poner una empresa embotelladora de agua. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Y yo necesito tanto. A ver, no, tú no necesitas, tú necesitas un poco más. No, suficiente, no. Porque durante la producción de tu envase tú tienes que vivir y comer. No te vas a consumir la plata. Oh, cierto, pastor. ¿Ah? Pero van buscando consejos. Hermano, ustedes se pueden reinventar. Si lo hizo un gerente, si lo hizo uno que le dieron 5 talentos, a otro de menos capacidad le dieron 2 talentos. Tenía menos capacidad que el de 5. Por eso le dieron 2 talentos. Y a otro le dieron 1. Pero él sacó a relucir toda su vida pasada. Y dijo, no voy a poder. Mejor voy a extender la mano para que el gobierno y la iglesia me den bolsas de víveres todos los fines de semana. Hay que reinventarnos. En esta pandemia muchos de mis amigos pastores se quedaron sin dinero. Las iglesias cerraron, conozco muchos que cerraron sus iglesias de otras denominaciones y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se dieron cuenta que sus pequeños ahorros pudieron haberlos reinvertido. Y yo le digo siempre a los amigos y hermanos, diversifique sus ingresos. Si usted se dedica, pongo un ejemplo ordinario, a comprar y vender pollo y tiene una utilidad, un pequeño guardado, diversifique ese guardado en otra cosa. Si le va mal en los pollos, usted tiene otro ingreso. Jóvenes que quieren emprender, que quieren casarse, aprenda a diversificar. Pastores, líderes, no se hable esto en las iglesias. Pero cuando uno lee 1 Tesalonicenses, Pablo le dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con las manos de manera que yo les he enseñado, para que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Porque aquí adentro estaban dando mal testimonio afuera de la necesidad que pasaban los tesalonicenses. Y Pablo le dice, trabajen con sus manos, esfuércense, es decir, sus capacidades, sus dones, sus talentos, el arte que Dios les dio. Yo cuánto hubiera querido hacer cuando era joven. Todavía es joven en Cristo Jesús. Todavía puedes, ¿o no? ¿O no? Él lo puede todo. En la vida más valen 1000 fracasos que pocos intentos, ¿no? Yo he fracasado muchas veces. Hasta en mi vida matrimonial a punto de fracasar. En mi vida ministerial a punto de fracasar si no fue su gracia, y siempre su gracia nos va a sostener. No me sostienen mis habilidades, me sostiene su gracia. Y cada mañana y cada noche que estoy le digo, gracias. Tú eres lo máximo para mí. Aunque el resto diga de ti sarna, carache, lo que quiera decir, tú sabes que dependes de su gracia y de su misericordia. Reinvéntate, esfuérzate, ponle dedicación, honra a Dios con tus bienes. ¿Es posible? Sí es posible. Lo dice en su palabra. ¿Cómo terminan los jóvenes de 5 talentos y 2 talentos? Buen siervo fiel. Y no hay nada más lindo cuando de pronto vienes donde el pastor y dice, pastor, van a enviar y hacer tal obra, ¿no? Si yo puedo colaborar con tanto. ¿Cómo siente un pastor eso? Cuéntalo. Mucha felicidad. No porque me está dando plata, sino porque aprendió el principio. Dar. Los que recibimos de gracia, damos de gracia. Tengo 2 niñas que me dieron de gracia.
¿Cómo no voy a ver una mujer en necesidad y meter mis manos a los bolsillos y darme la vuelta? No puedo, no puedo. ¿Cómo voy a ver a mi hermano pasando hambre y cerrar y decir, hoy voy a comer panetón con Coca-Cola, etcétera, etcétera? Y yo sé que mi hermana no tiene nada para comer. Miren la soberanía de Dios. Termino con esta historia. No sé si estoy bien con el tiempo o puedo media hora más. Ya me cansó, pastor. Termine, por favor. No, estoy bien. Miren, Caetano y Renata crecían y yo desde pequeño era muy movido, ¿no es cierto? Me movía más de lo que me muevo acá. Y mi padre me enseñó a criar de manera científica gallinitas de postura. Entonces todos los días a las 6:30 de la mañana yo tenía que entrar con mi bata blanca, mis botas de hule, mis baldes con medidas y mi cuaderno para tomar nota de la cantidad de huevos, qué fecha, día, y darle la comida por medidas a las gallinas. Y esa era mi pasión de niño. Mientras mis hermanos dormían un poco más tarde, yo tenía que ir disciplinado. Y lo que él estaba haciendo era bajándome las revoluciones porque era muy inquieto. Bueno, cuento corto, me gustó la cuestión, ¿no es cierto? Mis hijas comenzaron a crecer y dijo, quiero comprarle para que aprendan a relacionarse con pequeños animalitos. Y compré un poquito de gallinas ponedoras, vacunadas, certificadas y todo. Así que me hicieron una jaula más o menos de ahí a los chicos. Y ustedes veían un poquito de 25 pollitos ahí chiquititos, parecía una vergüenza. Mis niñas entraban y los agarraban y ahí estaban. Entonces voy a comprar un poco más y compré un poco más y compré un poco más. Ahora ya se ve más o menos bien. Pero ¿sabe qué? Eso era cuando tenían 3 días, 4 días. Cuando tenían 4 meses, usted sabe que ese lugar no podía ser para 150 gallinas. Historia corta, 120 huevos de corral todos los días. Yo no como 120 huevos, pastor. Mis niñas jugaban con los animalitos, iban creciendo. Entramos a pandemia. Y de pronto en pandemia la gente comenzó a pasar hambre. Y habían huevos para repartir a los amigos y a los vecinos. Porque ya estaba en el corazón de Dios. Habían sacos de arroz que habíamos comprado porque se venía la situación difícil. Y más o menos intuimos que iba a ser difícil. Compramos sacos de arroz. Y compramos algunas latas de atún. Y teníamos gallinas que comenzamos a sacrificar. Así que cuando la gente venía con hambre, aquí hay para compartir. Aquí hay para ayudarnos. Aquí hay para pasar el tiempo de necesidad. Cuando administras bien tus bienes, puedes honrar a Dios con todo lo que tienes. Y puedes disfrutar de una vida abundante también. Queridos hermanos, tenemos que parar. El tema da para más, ¿no es cierto? He tratado de mezclar 2 temas, familia y crisis económica. Y espero que le haya sido de bendición. Al final estaremos con el pastor un ratito. Si usted quiere conversar algo, ahí estaremos para unos minutitos para conversar. ¿Ok? Dios les bendiga. El Señor les guarde. Ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana. Dios les bendiga.